dale, que estamos re manija, con las ganas de arrancar, no es lo que parece. Eso no es lo que parece con conducciones de Nati Mastrangelo y Mariela Bercero, la Influenci. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy contenta que estés acá. Yo también, muy contenta de acompañar. Además trajiste, no solo Cuidarle vino... el lugar a Viole, hay que decirlo. Vino a cuidar el lugar a Viole, pero no solo vino eso, en realidad ya es parte del plantelón que no lo hemos oficializado en redes, o más o menos. Pero bueno, vino y encima que vino trajo un temazo que nos encanta con Viole hablar siempre de estas cosas. Yo estoy harta de esta gente, estoy harta de estos tipos, de estas minas que hablan de espiritualidad New Age y de terapias alternativas que terminan abonando a discursos sumamente peligrosos. Dicho todo esto, vamos de lleno con Mari, que si ustedes no la vieron anteriormente, ella es docente, divulgadora de educación sexual integral. Menuda tarea se tomó en la vida. Estaba aburrida y dijo, cosas fáciles, ¿qué voy a ¿viste? hacer? No me van. Y dije, bueno, ya soy feminista, ahora quiero ser ¿Qué más puedo hacer divulgadora para de complicarme contenido la de vida? educación Bueno, voy a hablar de sexual educación sexual integral para que todo el mundo piense que lo único que estoy hablando es de coger, porque es lo único que claramente, piensan. y en realidad no es así. Exactamente. Así que, ¿cómo es? Contanos vos cómo es. La ESI tiene un montón de ejes más, son 5 ejes en total, pero hablamos de afectividad, del cuidado del cuerpo y la salud toda. Hablamos también de cuestiones que tienen que ver con las emociones en sentido amplio, la salud mental en sentido amplio, la prevención de las violencias, una vida libre de violencias y las diversidades, tanto sexogenérica como diversidad cultural, funcional. Mirá. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. O sea, cuando hablamos de educación sexual integral, la más importante es la palabra integral y no la palabra sexual. Bueno, pero la gente pone el foco en lo que... Por algo pone el Bueno, foco ahí, pero ¿no? nos gusta, Digo, nos como gusta. psicóloga también sabrás interpretar eso. Bueno, y hoy hemos traído a un espécimen de internet. La anti-ESI sería. La primera parte explicamos lo que debería ser y esta es el ejemplo de lo que no. Nosotras nos reímos porque somos sarcásticas y porque encontramos en el humor una manera de sobrevivir, pero realmente Sí. no es gracioso, gente. No es gracioso. No nos parece gracioso para nada. ¿Tenés el video para que lo podamos pasar? Presten mucha atención, porque realmente es polemiquísimo. No tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual, me hice exámenes, pero estuve con una chica sin protección y ella tiene síntomas de una enfermedad de transmisión sexual. ¿A qué se debe? Lo primero que te digo es tranquilo. Siempre hay que tener relaciones con protección, pero desde la biodescodificación no existe contagio. Nadie se contagia. Nos han hecho creer para que tengamos miedo que nos contagiamos. Una persona que tiene una enfermedad denominada de transmisión sexual, en realidad no es de transmisión sexual, es un programa biológico activo. Puede ser una candidiasis, puede ser un HPV, lo que sea. Lo que hizo primero su ectodermo, ¿sí? La capa epitelial de la vagina en la mujer, es ulcerarse. ¿Por qué se ulcera? Porque quiere recuperar el contacto con un hombre que perdió. Entonces, cuando vuelve a estar con alguien, con la misma persona o con alguien que le genera significado, eso rellena el tejido y es ahí donde se produce el famoso síntoma. Entonces, no te podés contagiar. Ahora puede ser que tengas relaciones sexuales con esa chica y vos también estés viviendo un proceso de conflicto de separación y al estar juntos sentís que ese conflicto se resuelve y ahí haces el síntoma. Pero no porque te contagiaste, sino porque resolviste un conflicto y capaz que ella también está resolviendo el mismo conflicto. ¿Se entiende? Se entiende, Pablo, me hace todo el sentido del mundo. Acá se Carcajadas Ojalá de- pudieran de- escuchar. A mí me daría de control tenemos. muchas cosas para decir. Muchas cosas para decir. Me encantó igual el remate. Me hace todo el sentido del mundo. Me hace todo el sentido. No tiene, me hace. ¿Cuál a mí es me la hace parte sentido. que tenía sentido de todo lo que dijo este muchacho? A ver, yo obviamente quiero que esto lo analices vos, que sos la que tiene que cartas en el asunto. Pero yo Bueno. no puedo creer que tengamos una remake de El SIDA atraviesa la porcelana, ¿no? Pero al revés, como una cosa, viste, que, o sea, es muy, muy peligroso, muy irresponsable lo que está diciendo este sujeto. Es del mismo tenor de irresponsabilidad, ¿no? Porque fomenta las relaciones sexuales sin cuidado, sin uso de preservativo. Pero fíjate qué
pillo porque dice hay que cuidarse, pero escúchame, si tu teoría es válida y es cierta, ¿cómo que hay que cuidarse? Si vos estás diciendo que el contagio no existe. Además, digo, ¿no les da vergüenza? ¿No tiene un amigo, una amiga que le diga, che, es un montón? O sea, anda... No, si le hace todo el sentido del mundo al que lo filma. Bueno, acá hay varias cuestiones. Una que es un discurso violento. ¿Por qué es violento? Porque él usa palabras científicas, ¿sí? Ujú. Como epitelio vaginal, por ejemplo, como para nombrar cosas que en realidad no son lo que él está definiendo nombrar. Meter tecnicismo para que la gente diga, sí, la tiene ¡Wow! re clara. Este wow. chabón sabe todo. Claro. Otra cuestión que utiliza es ectodermo. Ectodermo es una de las fases embrionarias de la persona. O sea, él refiere a esta Con razón me cuestión. sonaba. Ectodermo, claro. Supuestamente es algo de la biodecodificación, Ajá. ¿sí? Pero tampoco está utilizándolo bien en términos más místicos, podría decirse. Yo me estuve asesorando porque de biodecodificación cero, pero tampoco es que está utilizando bien los conceptos. Ujú. Según lo que él dice, es como que el ectodermo, que es la capa que para él recubre la vagina, en realidad eso es el epitelio vaginal, no es permeable a las cosas, sino que se ulcera porque le falta un pene. Esa es la conclusión que sacamos de este video. ¿Sí? ¿Cómo que porque le falta un pene? Porque esa parte, ¿cómo sería? Dice que la vagina... ¿Querés que lo repasemos? Porque esa parte me la perdí. Preguntale ¿En qué a ver momento? si se puede. ¿En qué momento? ¿Querés que lo vayamos Por pasando favor, o lo vamos pero frenando? ¿podemos ir frenando? Lo vamos frenando. Vamos frenándolo, que es más prolijo contestar todo así, me parece. Ir de a poco, parte por parte, porque es... Está subtitulada, pero me pongo de nuevo los auriculares como para... Pablo, te tengo una pregunta. Yo no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual, me hice exámenes, pero estuve con una chica sin protección y ella tiene síntomas de una enfermedad de transmisión sexual. Pará, ¿A aparte, qué se pará. debe? Pausa. No tiene nada que ver lo que está diciendo, porque si vos te hiciste exámenes y no tenés nada, que la otra persona tenga síntomas, no significa nada. Que la otra persona tenga síntomas significa que puede tener. Además, vos podés tener también una infección de transmisión sexual y estar en lo que se denomina periodo ventana. Entonces, ninguna de las dos cosas son información completa, lo Claro. que él le dice, ¿no? Hay que saber que existe un periodo de 3 a 6 meses, dependiendo de la ITS, la infección de transmisión sexual, en la cual puede estar indetectable porque todavía no hay presencia suficiente del virus o microorganismo, germen, etcétera, que sea esa infección de transmisión sexual. Entonces, ni que vos tengas test negativo, ni que la otra persona tenga síntomas, son confirmatorios ni niegan una infección de transmisión sexual. Siempre hay que cuidarse. Bien, Pero vamos. sigamos adelante. Lo primero que digo es tranquilo. Siempre hay que tener relaciones con protección, pero desde Bien. la biodescodificación no existe contagio. Nadie se contagia. Nos han hecho creer para ¿Quiénes? que tengamos Será la miedo que nos pregunta. contagiamos. Una persona que tiene una enfermedad... Podemos frenar ahí. Esto es un montón. Para que tengamos miedo. Que diga que no exista el contagio es pasarse por el donde no le da el sol Ujú. siglos y siglos de estudios médicos, de medicina, de Y ciencia. generaciones que murieron y que tuvieron que cuidar y que perder a los suyos, ¿no? Porque Claro. acá en los 80, en los 90, se hablaba, se discriminaba y se hablaba muy poco de esto. Se hablaba de contagio, bueno, como él lo definió, en realidad es una transmisión, no es contagio. ¿Cuál es la diferencia? La transmisión es, esto, por contacto. Bien. Entonces, por eso hay que poner un método de barrera, Ujú. ¿sí? Hay infecciones de transmisión sexual que se transmiten solamente por contagio. Para que haya un contagio, tiene que haber, por contacto. Sí. Para que haya un contagio, tiene que haber síntomas, Ujú. ¿sí? Un condiloma, una verruga, en el caso de, por ejemplo, el HPV, que es otra que nombra ahí, otro tipo de llagas en la sífilis, pero también se puede transmitir por el simple hecho de la presencia del virus en el semen o en el epitelio, en ese caso vaginal, en la microbiota de la vagina. Perfecto. Entonces, para que exista un contagio tiene que haber sí o sí una llaga, un síntoma,
Por ejemplo, cuando te contagias un resfrío, te lo contagias porque te estornuda, ponele, la persona. Sin embargo, la transmisión no hace falta que la persona tenga ningún síntoma, como en este caso que por ahí hablaba de que ella sí tenía síntomas. Bien, vamos a seguir entonces. Enfermedad denominada de transmisión sexual, en realidad no es de transmisión sexual, es un programa biológico activo. Puede ser una candida. Para ahí. Ni idea. Programa biológico Ni idea. activo. ¿Cómo no llamamos una biodecodificadora o biodecodificador para que nos explique qué es esto? Porque yo estoy segura que la gente que hace biodecodificación no debe ser tan perversa. No sé. Me gusta esa definición. Me sí. parece que no deben irse tan a la Supongo que mierda. no, supongo Yo que supongo que no. Yo me voy a comprometer que el lunes que viene vamos a llamar a alguien que nos diga si esto existe y si avalan lo que dice esta persona, porque estoy segura que es un chanta, digo, se está agarrando Con las la personas con las que yo biodecodificación. hablé, que hacen biodecodificación y que tienen formación médica, profesional, etcétera, me dijeron que nada de todo lo que está diciendo es real tampoco en la teoría de la biodecodificación. La biodecodificación lo que dice es que vos tenés como la predisposición, vamos a decir, estoy hablando sin saber, o sea, no Según lo que te biodecodifico. dijeron, sí. Pero como para explicarlo y que se entienda, ¿no? Según lo que a vos te pasa, tus emociones, etcétera, tenés cierta predisposición. Sí. Y eso está relacionado con, bueno, dependiendo de en el momento en que se formó tu embrión. O sea, que esto que él menciona, por ejemplo, el ectodermo, que remite a la fase embrionaria de la persona, tiene un sentido en la biodecodificación, no así todo lo otro que Pero pone. no existe ectodermo en la vida adulta, entonces. No, es una parte del embrión. Luego se conforma en lo que es nuestro exterior. Por ejemplo, la piel, la mucosa en el caso de la vagina, la capa de células, el epitelio vaginal que él nombra, es una capa de células que recubre la vagina en las mujeres. Sigamos adelante. Candidiasis puede ser un HPV, lo que sea. Lo que hizo primero su ectodermo. Perdón. Ay, llegamos al Es ectodermo. que es imposible. Porque Candidiasis cada dos y palabras HPV, nada que ver tienen una cosa con con la candidiasis otra. quiero que expliquemos esto, por eso dije candidiasis HPV, Nada que ver. se está papas Nada que con celulares se está mezclando. La candidiasis son producto de bacilos, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con hongos, por ejemplo. Hay presencia de cándida dentro de determinadas floras, ¿sí? La idea es que estos bacilos no tengan una superpoblación. Puede haber en el intestino. Puede haber en el Se intestino, puede dar por puede haber en desajustes la hormonales. boca, puede haber en el esófago, puede haber en la flora vaginal. Bien. El tema es que cuando se produce en exceso, que puede ser por ejemplo, si consumís mucho azúcar, si consumís mucho harina, etcétera, se reproducen. Hay que tener una alimentación balanceada y muchas otras cosas. Yo no soy médica, pero sí conozco un poquito de esto. Y no tiene nada que ver con una infección de transmisión sexual. Como el HPV. Como el HPV. El HPV sí lo es una infección de transmisión sexual de las más comunes. Tiene no sé cuántas cepas, de las cuales algunas son cancerígenas, pueden producir cáncer de cuello uterino. Se transmite por solo contacto, piel a piel, o sea que nunca hay que tener relaciones sexuales sin protección, hay que utilizar preservativo desde el inicio, y está en el 34% de la población el HPV. O sea que Pensé que más. Pensé que más. las cepas, digamos que se puede... perdón, el 80 me parece. Me parecía en algún que era un momento. número bastante Pero elevado. se me confundieron los cables. ¿Por qué? Porque el 80% de la población tiene el 34% de las cepas en general. Mira, Las cepas que producen cáncer son las menos comunes. menos mal. O sea que, y son las que tienen vacuna. Esto también hay que decirlo. Hoy por hoy, en nuestro calendario, que es el más completo de vacunación, niñeces y adolescencias, a partir de los 11 años, se tienen que vacunar obligatoriamente para prevenir el HPV. Olfateo que esta persona igual no está a favor de la vacunación tampoco. Podría ser, la verdad es que no. No sé por qué, pero se me No lo hace, me da la sabríamos. impresión. Algo muy importante sobre el HPV.
Usando preservativo, te lo podés contagiar igual por el contacto de otras Sí, partes de los genitales sí. que no recubran el Exactamente. profiláctico. Lo que pasa es que, por ejemplo, es piel a piel. Si vos lo tenés en la zona externa, la cura es mucho más fácil porque se usa un ácido que se llama tricloroacético que se coloca, digamos, en esa zona y es indoloro porque no tiene contacto, la verruga, digamos, no te duele y se queman esas verrugas y no tiene ningún riesgo el HPV externo. El que sí tiene riesgos son estas cepas en particular que están en el interior. Ujú. Entonces, si vos utilizás preservativo, es muy improbable que el virus ingrese a la zona vaginal, del canal vaginal. Ya que nos metimos con con el HPV, ¿en los hombres cómo se puede manifestar? En general es asintomático en los varones. Siempre salen ganando, pero loco, es muchas una cosa veces increíble. tienen Una te en pido. general es asintomático en los varones, no se conoce, tienen que hacer el mismo tratamiento que las mujeres muchas veces. Pero no hay un cuando- estudio para saber si lo tienen. Sí, hay estudios de sangre, sangre, por ejemplo. pero en general no detectan, es indetectable, porque la presencia de virus en sangre es cuando tenés mucho, y si es asintomático... Claro, ok. En general, el HPV se puede manifestar de la misma manera que en las mujeres, que son mediante estas verruguitas o condilomas en la zona externa, y es mucho más tratable, como dijimos antes, todo lo que está en el exterior que el cuello uterino. Entonces, Bien. hay que hacerse el PAP una vez al año como mínimo, si tenés presencia de HPV cada 6 meses. Y existe un estudio que es con unos cepillos, que es el autotest de HPV. Esto se puede hacer, lo podés pedir en los centros de salud, es gratuito, se lo podés pedir a tu tocoginecólogo o ginecóloga. Es una prueba que te la podés autoadministrar. Wow. Entonces, vos en tu casa te podés testear a vos misma y obtener los resultados, o sea, llevar esa muestra y obtener los resultados en una semana. Muchas veces con promotores y promotoras de salud se hace a domicilio el test de HPV. Mira, no sabía nada de ¿Sí? esto. Esto es todo en el cuello uterino. Es para prevenir el cáncer de cuello uterino. Porque las personas de más de 20 años no tuvimos vacunación. a Claro. tiempo. Y es para, sobre todo afecta a las mujeres. Sí, Oh. a las personas con útero. Sí, Ok. a las personas con útero y con vulva. Perfecto. La realidad es que en general no es sintomático en los varones, entonces no y no podemos genera saber. problemas, por más que no sea sintomático, no genera problemas a largo plazo tampoco. Que lo No, tengan. Solamente lo contagian. en general, Bueno, lo la transmiten única mejor. consecuencia, la peor consecuencia o la más negativa es la de estas cepas, el cáncer de cuello uterino. Bien. Pero también, digamos, las verrugas son bastante molestas. O sea, si bien no producen dolor o picazón, como por ejemplo puede ser una candidiasis, la realidad es que a veces hay muchas verrugas Ujú. y eso puede generar molestias, sangrados, por ejemplo, etcétera. Bien. Quizás algún especialista puede profundizar un poquito más en la parte más física, pero el HPV es en general indoloro. Entonces hay que hacer los testeos porque podés tener HPV y no sentirlo y no Bien. darte cuenta. Bueno, continuemos, Martín. O sí, la capa epitelial de la vagina en la mujer es ulcerarse. ¿Por qué se ulcera? Porque quiere recuperar el contacto con... Llegamos. Bueno, Ahí estoy entendiendo ahí lo que llegamos. dijiste. Se ulcera la capa epitelial de la vagina porque no tiene un pene. Es impresionante. Ahí llegamos. Lo ladrón que podés ser en Porque la quiere vida. recuperar el contacto con un hombre. La capa de la vagina necesita recuperar el contacto La con capa un de la hombre. vagina no puede ser torta, ¿entendiste? No puede. la capa El de la epitelio vagina vaginal no puede disfrutar de las relaciones con Necesita un pene otras. porque si no se enferma y se ulcera. No, chicos, por favor, esto es, les pido, es sarcasmo, es un chiste, no. O sea, me estoy Es sarcasmo, riendo- sí. Me estoy riendo de lo que está diciendo esta persona, no vayan a creer esto, por favor. No, totalmente sarcástico. La verdad es que de principio a fin me parece una aberración esto que hace. Pero es muy machista aparte, ¿entendés? Y sí. aparte heteropatriarcal, coitocentrista, Falocéntrico. falocentrista, o sea, Y- no le erra una. No falla en el discurso absolutamente a uno de los preceptos del machismo.
es violento, está minimizando a la mujer en todos los sentidos. O sea, porque no podés tener la capacidad de decidir, tampoco sabés por qué te estás angustiando, porque en realidad es que te falta el pene, ¿no? Claro. Y las úlceras o la ulceración No de la estoy vagina no angustiada tiene por- que ver con que te podés haber transmitido una infección de transmisión sexual, sino con, bueno, que estás angustiada porque te falta un hombre, como dice él. Él no dice el pene, dice el hombre. No, es porque ya quedaba demasiado chorizo. Pero Claro. realmente es algo impresionante. O sea, yo no puedo creer que hay gente que escuche esto y le parezca razonable o lógico. Yo creo que lo hizo como para que pegue. ¿Hacerse viral? Sí, hacerse viral. Creo Creo que a costa sí. de cualquier cosa. Tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, por ejemplo, esta persona. Esperen porque esta historia se pone cada vez Sigue. mejor, ¿eh? Ahora Sigue. estamos solamente analizando el video, pero después vamos a ver quién es este sujeto. Sí. ¿Terminamos de verlo? Un hombre que perdió. Entonces, cuando vuelve a estar con alguien, con la misma persona o con alguien que le genera significado, eso rellena el tejido y es ahí donde se produce el famoso síntoma. ¿Qué decirte? Sí, el meme No. de March. ¿viste? Él creyó que era Freud. Y entonces, Rellena el epitelio, o sea, entonces- rellena la parte ulcerada de la piel. lo ulcerado porque se rellena. que conociste a alguien que te dio un pene que te completó la Chaycon. Significado. Y entonces, le dio pará, significado a tu vida. Pero si le porque- da significado, porque hay un síntoma. Porque ahí me perdí. Ahí ya la lógica, que no, No, es no, lógico. entonces cuando alguien tiene significado en tu vida, se va el síntoma. Eso es lo que dijo. No es porque, o sea, yo estoy angustiada, no es No, porque mi ley me rellena esté la cagando, úlcera. me haciendo cagando de hambre, No. ni por el tema del laburo, Es ni porque por la te violencia falta institucional. un hombre. No, es porque me falta una buena, como dijo María Pichot, poronga, como dicen todo el tiempo. O sea, es increíble que todo lo puedan solucionar. ¿Te imaginas que la vida en serio se solucionara tan fácil, boluda? Sería un gol. Estoy mal, Sería- me voy a buscar una. No tengo para pagar el alquiler, me voy a buscar una. Sería una cosa Y ideal. entonces los hombres no tendrían nada por qué sufrir. Claro, porque ya somos tienen. los culpables de todo. No. Bueno, pará, porque aparte, claro, lo enfoca todo el tiempo en la mujer. Y no me está diciendo absolutamente nada de, o sea, no nos necesita, ni siquiera No, la no, lógica pará. que tiene nos Ahora, necesita. ahora viene cómo resuelven los problemas. Vamos. Entonces, no te podés contagiar. Ahora puede ser que tengas relaciones sexuales con esa chica y vos también estés viviendo un proceso de conflicto de separación Justo. y al estar juntos Conflicto de separación. Podés estar viviendo un, ¿cómo dijo? Un conflicto Un de conflicto separación. de separación, digo, Los ¿no? dos juntos, en el mismo momento. No es que te contagias o te transmitís en realidad, sino que están los dos viviendo un conflicto de separación. ¿Y qué es un conflicto de separación? No sabría decirte. ¿Alguien nos No puede quiero explicar qué es meterme un a explicar conflicto de- cosas que personalmente no creo. Bueno, a ver, vamos. sentís que ese conflicto se resuelve y ahí haces el síntoma, pero no porque te contagiaste, sino porque resolviste un conflicto y capaz que ella también está resolviendo el mismo conflicto. El mismo. ¿Se entiende? Se entiende, Pero vos Pablo. haces Me hace el- todo el pará. sentido del mundo. Pero vos haces el Habría que síntoma preguntarle cuando- al que filmaba, que le hizo todo el sentido del mundo, cómo se resuelven los conflictos. Pero vos, o sea, dice que... no puedo. Yo puedo, creo que es le un estamos montón. buscando demasiado lógica. No, es un Dice montón. lo que dice. Así votan después. Es de principio a fin una zaraza, no, me parece que esto está claro que no tiene basamento científico de ningún tipo. La educación sexual integral, y por eso traje este video, pretende ser no solo laica, sino también científica. Así que esto, por eso lo definía al principio, antes de ponerlo, como la anti-ESI. Es la anti-ESI. Bueno, ¿ustedes La quieren saber lo que es anti-ESI. ESI? Todo lo contrario de lo que acaban de ver. Todo lo contrario. Lo más Literal. al contrario que se pueda encontrar de lo que acaban de ver, eso es la ESI. Y justamente existe para que gente como esta no siga repartiendo y difundiendo discursos del horror. Pero vamos a ver, porque acá tenemos a nuestra querida Influenci. Ha investigado quién es este hombre. Sí, lo investigué. Me da un poco de miedo decir el nombre y apellido por una cuestión de que está cobrando mucha más difusión. Dicen que no existe la publicidad negativa, ¿viste?
Tal cual. A mí me da miedo eso. Hay, Sí, no hay lo un nombremos, a ver concepto que si- dice que no existe la no publicidad. existe la mala legal. publicidad, no. Bueno, pero este ser humano fue denunciado 3 veces públicamente por violencia por motivos de género. Tiene No me digas. al menos tres denuncias y perimetrales activas en este momento. Fue violento con una mujer embarazada de 6 meses, que lo denunció, cobró instancia mediática, y a partir de esa denuncia tiene varios otros testimonios de mujeres que fueron sus parejas anteriormente, que ratifican todo lo que dijo esta persona. Fue durante la pandemia este episodio. A mí lo que me llama la atención, con todo lo que me estás contando, no me llama la atención en realidad, miento, pero lo que más me desmoraliza es que una persona con todo este prontuario que vos nos estás contando, se anime, le dé la cara, le dé el rostro para encima hacer semejante cosa, semejante video lleno plagado de discursos completamente misóginos, ignorantes, ¿no? Digo, no tienen ni un poco de miedo. Ahí te das cuenta que no les importa nada porque es como que están completamente resguardados en su poder machista. Sí, además que la justicia siempre limita las libertades de las personas que denuncian o de las víctimas, ¿no? Porque la perimetral, en definitiva, te termina limitando a vos. Vos sos la que tiene que notificar si él la rompe, si él se acerca, si tenés botón antipánico, tenés que estar con el celular cargado, con crédito, con internet. No podés moverte muchas veces en determinados radios o salir del país sin avisar. Entonces termina limitando tus libertades y no las de la otra persona. Es verdad, nunca lo había pensado de esa manera. Esto es importante decirlo, porque la realidad es que la mayoría de las denuncias por motivos de género lo que producen es eso, ¿no? Que las mujeres seamos las que estamos cuidándonos del otro y entre nosotras. Sí, aprendiendo a vestirnos, ¿no? Aprendiendo a qué lugares ir, a qué horarios. Siempre recae en nosotros la responsabilidad de no ser violadas o maltratadas, violentadas. Es realmente agotador si alguien se pusiera en nuestros zapatos un rato. Hemos pasado la peor etapa del mate. del mate y el análisis de esta persona innombrable, pero no sé, ¿lo vamos a nombrar o no lo vamos a nombrar? ¿Qué quiere el público? ¿Hay algún mensaje por ahí, Martín? Que es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, esta persona tiene varias denuncias y las denuncias son de violencia psicológica, simbólica, física, de todo tipo de violencias muy, muy fuerte y sexual. O sea que me parece importante hablar y decir que quitarse el preservativo en una relación sexual o insistir con no utilizar método de protección es una forma de violencia sexual. Me encanta que lo digas porque esto pasa desapercibido muchas veces. Muchísimas veces. También me gustaría que hablemos sobre el sexo oral y el preservativo. Porque bueno, viste que siempre como no pasa nada con eso. Sí, se lleva para el lado de es como solo la penetración. Claro. Incluso pasa muchas veces con respecto al sexo anal, que como no hay riesgo de embarazo, se evita la utilización del preservativo. Bueno, para lo que es sexo oral en la zona de la vulva y el ano hay que utilizar el campo de látex. Que hoy me agarras desprevenida, pero podemos hacer, si quieren, en el próximo programa, un campo de látex en vivo. Bueno, traer, sí, por favor. las lo maquetas. Hemos hecho, yo lo he hecho hace muchísimos años con Carolina Meloni, que le mando un abrazo enorme, que nos mostró, pero te estoy hablando que pasaron por lo menos el campo 5 de látex años. Es muy sencillo de hacer, se puede hacer con la mano. Hay que tener yo un te poquito iba a decir de cancha. eso, porque el Hay que problema tener un acá poquito de con el tema de los métodos de protección es que en el fragor de la lucha en ese momento no vas a ir a buscar una tijera al cajón y ponerte a hacer un campo de látex. Entonces la gente es como que dice, no pasa nada. Porque en ese momento donde uno tiene la vista nublada por la calentura, vamos a decirlo así, porque es como, hay que decirlo, acá no nos gustan los eufemismos, no pasa nada. ¿Qué puede pasar?
Pueden pasar un montón de cosas. Antes hablamos del HPV. El HPV se transmite por contacto. La sífilis lo mismo. Podemos tener llagas, podemos tener presencia de herpes, de HPV, condilomas, verrugas en la boca. Y podemos no solo transmitirnos infecciones de transmisión sexual, sino transmitir a través de la boca. Entonces es importantísimo que toda relación sexual, sea oral, anal, vaginal, frotación de vulvas, sea penetración pene-vulva o pene-vagina, toda relación sexual tiene que tener un método de barrera. El único método de barrera que tenemos en la República Argentina, que es de dispensa gratuita, esto es importante decirlo, Sí. la entrega de preservativos es gratis en todo el sistema de salud, tengas obra social o prepaga o no. Si tenés obra social o prepaga, no solo podés ir al centro de salud de tu barrio, a la salita del barrio, al hospital del barrio, a donde sea público a buscarlo, sino también que te reintegran hasta 30 preservativos por mes. Bien, un ¿Sí? montón. ¿Quién va a usar Con uno por el día? ticket, bueno, pero por ahí Acá estamos 3 en hablando- una acá noche y venimos después tenés hablando- considerando que se utiliza un preservativo o campo de látex para cada relación sexual y que a veces al armar el campo de látex se puede llegar a romper, Ah, claro. 30 me parece que es un buen número. En la Argentina la ley de salud sexual y reproductiva se llama así, es más vieja que la de la IBE, por eso no se llama y no reproductiva, pero es la manera ideal de decirla, fija que todos los métodos de protección, ¿sí?, o de cuidado tienen que ser de dispensa gratuita y los anticonceptivos igual. Así que tu obra social está obligada a cubrirte el método que vos elijas, tu prepaga u obra social. Me da mucha gracia porque muchas prepagas y obras sociales para venderse dicen, te damos las pastillas gratis. No, mi amor, todas las obras sociales y todas las prepagas me tienen que dar las pastillas gratis, las pastillas Exacto. anticonceptivas. Así que Cualquier no me tipo de vengas a método vender humo. anticonceptivo, no solo las pastillas, porque lo que fija la ley es que vos podés elegir cuál es el método que querés utilizar. ¿Y desde qué edad te podés, ya yendo más a lo reproductivo que mencionaste, ¿no? ¿Desde qué edad podés decir sobre tu cuerpo para hacerte, por ejemplo, una ligadura de trompas? Porque hace poco vi que a una chica no la dejaron porque todavía era muy joven. Bien. Nuestra ley, hay que hacer un análisis de la ley para decir una edad, ¿sí? Porque la realidad es que lo que se fijan son edades para la autonomía progresiva. Bien. La autonomía progresiva es la capacidad de tomar decisiones, no solo sobre sí mismo, sino sobre los otros también. Esta autonomía progresiva en nuestro Código Civil y Comercial, que tuvo una modificación en el año 2010, gracias, en esa modificación, en esa última modificación, no solo los y las adolescentes pueden votar, sino que a partir de los 16 años pueden decidir sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Y a partir de los 13 pueden decidir determinadas cosas sobre su propio cuerpo con acompañamiento de una persona referente adulta, que no necesariamente son sus padres y no necesariamente tienen que autorizar. Pero entre los 13 y los 16 deciden acompañados o acompañadas y a partir de los 16 podrían tomar decisiones sobre su propio cuerpo. El tema es que cuando son decisiones irreversibles o que pueden tener contraindicaciones, un riesgo para la vida o para la salud, Sí. hay que decidir con asesoramiento. Entonces ahí lo que le pueden haber dicho, si es una joven entre 16 y 18 años, es que se lo piense un tiempo más, que espere, que quizás cuando sea grande quiera tener hijos, etcétera. Me parece ¿No? terrible eso de capaz que cuando seas más grande quieras tener, porque ¿quién te dice que capaz querés tener y cuando seas más grande después te arrepentís? O sea, digo, el deseo, claramente el deseo Me es parece algo que el deseo movible, pero fluctúa y que lo que está bien no es decirle a la persona tu deseo va a cambiar, sino decirle, mira, podemos tener este otro método y proponer un método de larga duración y si vos dentro de 3 años o 5 años, que es lo que dura, por ejemplo, un implante subdérmico, seguís pensando lo mismo, lo hacemos. Y estás, por un lado, digamos, dándole su derecho a la anticoncepción y por otro, asesorando de una mejor manera que no sea,
bueno, después te vas a arrepentir, y este tipo de cosas que en realidad no sabes si se va a arrepentir. Y no le estás El dando olado ninguna adolescente. solución tampoco Al problema para- que claro, trae. claro. Entonces, nuestra ley además lo que fija es la información, el principio de transparencia activa se llama, Ujú. que tenés derecho a la información fehaciente, fidedigna y científicamente comprobada. Lo contrario a lo que vimos antes, ¿no? Todo lo contrario. Científicamente comprobada. Entonces, un ejemplo es lo que estábamos hablando antes. El único método científicamente validado es el campo de látex. Dame que te Tiene cebo también yo. Qué por mala, ANMAT. qué mala anfitriona soy. No estoy cebando, ya Viene y está. ya agarró el mate, lo hizo y Vengo, me está cebo. cebando. Por ANMAT también está testeado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, antes hablamos de relaciones entre mujeres, por Ujú. ejemplo, lesbianas. Me dicen que utilizan papel film, que Ok. es higiénico, por ejemplo, y que para el sexo oral me lo definen como más práctico. Pero es poroso. Pero, por ejemplo, yo con las uñas agarro el papel film, lo estiro y se lo puedo romper, ¿sí? Claro. Lo mismo puede pasar en la fricción de vulvas, por ejemplo. Entonces, no tenemos corroborado que exista otro método que no sea el campo de látex. En Argentina no se comercializa ni el preservativo femenino ni el campo de látex ya hecho. Lo que sí tenemos son preservativos y con eso armamos el campo de látex. Haciendo, lo que tenemos que hacer es desenrollarlo, quitarle el anillito, hacerle un corte superior con una tijera higienizada y uno longitudinal para que quede un cuadrado de látex. ¿Por qué Lo no se podés hacer comercializan los preservativos femeninos en Argentina? Porque es de un material que es más costoso, dura más. El preservativo femenino dura aproximadamente 6 horas en el cuerpo. O sea, vos te lo podés colocar y si está bien colocado, puede durar más que una relación sexual. A diferencia del preservativo peniano que dura una relación sexual con un orificio. O sea, si vos mantenés relaciones sexuales, por ejemplo, con penetración anal y luego con la misma erección querés penetrar en la vagina, tenés que cambiar el preservativo. Eso es importante decirlo. Sí, no Bueno. lo sabía. 34 años, mirá. Bueno, entonces, el preservativo peniano sirve para una relación sexual en un orificio, ¿sí? Perfecto. No para una erección y para toda la relación. Pero si fuera, por ejemplo, oral si y fuera después vaginal, el ¿también se tiene que preservativo, cambiar? el preservativo vaginal, para antes de responder a tu pregunta, dura varias relaciones sexuales, dura hasta 6 horas colocado. Si está bien colocado, puede, por ejemplo, si es con penetración la relación sexual, eyacular más de una vez dentro de la vagina, Bien. la persona. Ahora sí, repetime la Perdón. pregunta. Decías que es un preservativo por orificio. Sí, Y se usa mucho, no sé cómo me parece que lo más normal es que no se cambie del sexo oral, por ejemplo, al vaginal. ¿También debería que ser cambiado en ese caso? debería ser un preservativo por orificio, sí. ¿Y por qué es esto? Porque cada orificio tiene su propia mucosa y sus propias bacterias, por ejemplo, y en general las bacterias de la boca, etcétera, no son las mismas que la de la vagina. Entonces, Bien. si, por ejemplo, se tiene sexo oral con una persona con pene y luego ese pene penetra en la vagina, está llevando bacterias de un ámbito al otro. No, la verdad es yo- que no es tan... Nadie se la toma tan rigurosamente, pero estaría bueno Pero hay que decir las cosas como Claro. al menos la ciencia las ha estudiado Claro, hasta el sobre momento. todo con esta gente diciendo estas cosas. Se dice, o sea, la ciencia lo que dice es un preservativo por orificio. Punto. ¿Sí? Si estás con más de una persona, por ejemplo un trío y hay 2 vaginas, es un preservativo por orificio. Mamá, anda a buscar los 30 porque no te van a alcanzar. Entonces es importante que sepamos que estas cosas son así, que hay que dar información valedera, siempre consentimiento de por medio. Lo mismo que decía antes, si se quita el preservativo y tiene la intención de continuar, ya sea en otro orificio o en el mismo, es violencia sexual. Así que estamos hablando de que cada práctica sexual se debe consentir y cada práctica sexual tiene que tener su método de cuidado. Bien. ¿Encontrás barrera. mucho testimonios de insistencia? Sí, lo que pasa es que se naturaliza muchísimo. No se percibe como violento.
No, es cierto eso. Muchas veces, de hecho hace poco, en el programa, ¿viste? En Tarde de Brujas, que sé que estás participando. Estamos las dos. Hablamos de una participante, no recuerdo ahora el nombre, no me acuerdo el nombre de ella, que denunció violencia sexual por parte de otro participante. ¿De Gran Hermano? Y de Love is Blind, otro reality. Sí, un reality que condujo Wanda Nara en Netflix. Sí. Wanda Nara y Barassi. Y ella lo que manifestaba era exactamente esto, ¿no? Que él se quitaba el preservativo en medio de la relación sexual. En otros países del mundo esto es violación y está penado, en España, por ejemplo. Hacía prácticas sin su consentimiento y en muchos medios de comunicación salieron a matarla a ella diciendo que, bueno, que eso no era violación o no era abuso sexual. La realidad es que sí. Entonces, toda práctica sexual debe ser consentida. Toda práctica sexual. Y el consentimiento es explícito. Si la otra persona quiere tener relaciones sin protección, requiere un consentimiento extra. Bien. Y quitarse el preservativo en medio de una relación sexual es violencia sexual. En otros países, como digo, es violación. Aquí todavía no está. En Reino Unido, por ejemplo, hay un artículo específico en referencia a esto, incluso dentro del matrimonio. ¿Sí? Si los dos consienten un método de cuidado y alguno de los dos rompe con ese pacto, es violencia sexual. Me parece perfecto. Y me parecería también perfecto también que se aplique, ¿no? O sea, que esta lectura que vos tenés para, por ejemplo, las parejas abiertas. No, bueno, vos vas a estar con alguien, vos tenemos un acuerdo de que los dos vamos a cuidarnos de cierta manera con esas personas, porque después, si no, me estás exponiendo a mí. Exactamente. Ya, ni hablar de infidelidad, que estás rompiendo un acuerdo de fidelidad, ¿no? Pero, digo, si encima descuidas mi salud, me parece completamente penalizable. Sí. Nuestra ley lo especifica, la 26485, la ley de erradicación de las violencias contra la mujer en todos los ámbitos donde ejercen sus actividades de la vida cotidiana. Es muy largo el título. ¿Cómo te acordás todo en eso? Esta ley lo que se establece es que aún dentro de las relaciones de pareja y aún dentro del matrimonio, toda relación sexual, toda práctica sexual tiene que tener consentimiento. Que una práctica sexual no consentida es violencia sexual. No hablamos de violación nosotros, pero sí nuestra ley es bien clara al respecto. E introdujo esta cuestión del matrimonio, porque antes de la reforma del Código Civil, que por eso agradezco que exista, tiene sus fallas, pero está buenísimo que exista, las mujeres debían la relación sexual al marido, ¿no? Entonces, hoy por hoy eso cambió. Eso no es así. No, el marido podía denunciar que porque no se había consumado el matrimonio. Ella estaba faltando a sus deberes como mujer. Estaba faltando a sus deberes y la podía penetrar por la fuerza, la podía violar. Estaba autorizado en nuestra 2010, legislación. esto se modificó recién en 2010. El Código Civil se modificó en 2010, la ley no, se modificó antes. El Código Penal fija lo que es el abuso sexual, que es el artículo 119, y se modificó antes. Pero igual, de todas maneras. 30 años. Sí. Hasta que existió al menos la ley de divorcio, en la Argentina las mujeres no teníamos ningún derecho. Ninguno. Bueno, realmente ha sido un placer. Se nos pasó la hora muy volando. Muy. Es que el tema también era picante. Yo te dije, esto va. Te agradezco un montón. Y nada, les agradecemos a todos por estar ahí. Gracias, Martín, por operarnos. Quédense que está Luis Frank de Periferias del Cine por entrar a Caput. Mariela Bercero, síganla, la Influenci. Muy importante seguirla, por favor, porque realmente no es fácil, ya vimos, no es fácil encontrar gente que hable hay que en serio estudiar, de... Hay que estudiar para ocupar los espacios de representación y de llegar a la gente. Entonces me parece importante difundir información responsable, tal cual. Bueno, gracias por eso. Científicamente validada. Es muy difícil hacerlo en estos tiempos que corren, así que realmente es un mérito doble hacerlo. Y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas por Radio Caput, también con Mari.
Espero que sin ningún tipo de video de nadie difundiendo No, veremos. ninguna bananeada. Veremos con quién más. Capaz alguna No, tercera tenemos integrante invitadas. invitada. Tenemos a Sasa Testa. Increíble nuestra vacación de invierno. Anticipo. ¡Mua! Hasta el lunes que viene.